Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Os doy la bienvenida un día más al canal de Rosy Talleres Angélicos. Y hoy tenemos a una persona que llevaba tiempo que tenía ganas de estar con ella, de hablar, de que estuviese aquí con nosotros. Y bueno, por fin ya ha llegado hoy aquí Jesús Callejo, que ahora nos va a explicar algunas cositas muy interesantes sobre los elementales. Jesús Callejo es un hombre que, bueno, ha escrito varios libros, él da muchas charlas relacionadas con esto. Tiene mucha información, ha recabado mucha información sobre los elementales y nos va a contar alguna cosita. Buenas tardes, Jesús, bienvenido y mil gracias por habernos hecho este huequito. Nada, ¿qué tal, Rosy? Nada, un placer, un placer. Ya sabes que la forma de conocernos, de entrar en contacto, es tener este tipo de momentos, de entrevistas, aunque sea ahora Sí, por Zoom, de manera virtual, pero sí, ya sabes que al final todos estamos en el camino y antes o después estamos destinados a encontrarnos. así es. Jesús, pues yo tengo un montón de preguntas, pero voy a empezar por la más sencilla. Tú ¿cuántos libros tienes escritos sobre gnomos, hadas, duendes? Tienes unos cuantos. Bueno, sobre estos temas no creas que tanto. Tengo bastantes libros, más de 25 publicados, pero abarco distintos temas, no solo mi especialidad son los elementales. Es verdad que el primer libro con el que yo empecé mi carrera literaria es el de Duendes, un libro que escribí a la Limón con Carlos Canales, publicado en EDAF, allí en el año 94, o sea que fíjate que han pasado años. Y ese primer libro continuó con otros dos que se convirtió en una trilogía, la trilogía de los seres mágicos de España. Luego también hice con Carlos Canales otro que se llama Esos seres y lugares en los que usted no cree, donde hablábamos de tanto de seres, no solo de los elementales, sino de otro tipo de criaturas, ¿no? También muy relacionadas con el mundo de la mitología y de las leyendas, y con lugares que nos parecían muy interesantes resaltar, en los que eso, todo el mundo parece que dice que no cree, pero a la hora de la verdad, cuando hablas con ellos, todo el mundo cree. Porque ya sabes que una cosa es la opinión que se da a nivel oficial, a nivel público, y luego cuando en petit comité hablas con la gente. Pero luego otros libros que tengo ya tienen que ver, es verdad, con tradiciones, con leyendas, con la historia Sí. ignorada, con plantas, pero no exactamente sobre duendes, hadas y gnomos. Esos fueron mis tres primeros libros. Lo que pasa es que es un tema que bueno, para mí me apasiona y lo vengo actualizando continuamente a través de testimonios, de nuevos datos que consigo. Entonces tengo un archivo bastante amplio sobre este tipo de seres, de criaturas, y de vez en cuando pues publico alguna entrevista, algún artículo o concedo alguna entrevista porque yo creo que es un tema vivo, dinámico y apasionante y además muy actual, mucho más actual de lo que la gente se imagina. No estamos hablando solo de cuentos de viejas o de cuentos infantiles, sino que a día de hoy sigue habiendo muchísimos testimonios de personas que han tenido encuentros, a veces encontronazos, con este tipo de seres. Sí, lo sé. Y lo del libro este, es verdad que tienes un libro que habla sobre las plantas, el alma de las plantas. Ese me parece fascinante también. Pero yo voy a hacerte voy a cotillear, entre comillas, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue esto que entraste? Porque lo que tú estudiaste, me parece que no es eso. Cuéntanos, no tiene No, nada que ver. no Cuéntame, hay ninguna cuéntame. disciplina que se llame de endólogo. Dentro de la universidad todavía este tipo de materias No, no no, están no. reconocidas. No, ni siquiera fíjate lo que sería algo que para mí me parece esencial, que es hablar de la historia comparada de las religiones, ¿no? O sea, donde se hablara un poco de esas religiones, porque muchas veces forma parte, ¿no? De nuestras creencias, de nuestras religiones, este tipo bueno, pues de consistencia en criaturas que hay unanimidad en que todo el mundo cree en ellas. Cambian los nombres, evidentemente, Sí, pero todo el sí, mundo sí, cree en este sí, tipo de sí. seres vinculados a la naturaleza. Pero bueno, es verdad que el ámbito científico, el ámbito académico, siempre lo ha relegado ni siquiera al olvido, sino más bien al vacío, y eso es un error, porque ya sabes que tan importante es las materias científicas e históricas como este tipo de materias, que es cierto que no se pueden comprobar al 100%, pero en fin, que los testimonios ahí están y desde luego desdeñarlos o ignorarlos o olvidarlos yo creo que es un error. ¿Que cómo empecé?
Pues bueno, Sí, de la forma más tonta, entre comillas, ¿no? Mi formación es jurídica, yo soy licenciado en Derecho, me junté con otro también loco de estas materias y también de las materias jurídicas, que era Carlos Canales, nos conocimos en la Dirección Provincial de Trabajo, los dos éramos letrados de cooperativas en aquella época y estuvimos hablando de muchos temas, y dentro de los temas salió el de los elementales y los dos conocíamos un libro que por entonces estaba muy en boga, que era el libro secreto de los gnomos, un libro que habían escrito, bueno, que había escrito un holandés, que era Will Wiggins, y lo había dibujado otro holandés, ¿no? Que era Rian Purlier. Y bueno, y hubo una serie de televisión que era David el Nomo, que estaba basado en esto, en el libro secreto de los gnomos, y nos llamaba la atención porque en este libro, al principio hay una introducción diciendo que este tipo de criaturas solo existen por encima del paralelo 45, en fin, que a España, a Portugal y a muchísimos lugares nos dejaban ahí totalmente olvidados y marginados. Digo, no puede ser. No puede ser que esta gente sea tan ignorante que no conozcan que también en España tenemos gnomos, con otros nombres, pero desde luego tenemos seres sí, vinculados al elemento tierra. Bueno, y ahí empezó un poco nuestro interés, nuestra pasión por intentar añadir algo que no se contaban en otros libros, que es verdad que había mucha información, pero diseminada en comunidades autónomas, o sea, no había un libro común y global que se recogiera esta temática en España. Luego entendimos por qué, Carlos y yo entendimos por qué, porque desde luego la labor era ciclópea, era muy ardua, porque tuvimos que estar ahí muchos años investigando, sobre todo en bibliotecas, en libros, en entrevistas. Y al final lo que iba a ser un solo libro se convirtió en 3 libros. Pero un poco fue por esta pasión nuestra, por la mitología, por las leyendas, por las costumbres, por las tradiciones y sobre todo por las raíces, ¿no? Del folclore y de este conocimiento popular que es la existencia de estas criaturas. Y bueno, pues dentro de nuestras aficiones, vamos a llamarlas oficiales, estaban también las heterodosas, estas investigaciones que estaban más entroncadas, ¿no? Con lo, vamos a llamarlo, con lo mistérico y con lo legendario. Pero, ¿quién lo iba a decir? Un libro que en principio las editoriales no estaban interesadas, luego por fin Edad pues bueno, pues apostó por nosotros y se convirtió pues en un auténtico bestseller, un bestseller que se han hecho reediciones múltiples y ahí nos dimos cuenta que no éramos los únicos locos que nos interesaban estos temas, que había muchísima gente que estaba deseosa de conocer más historias, de conocer en profundidad que estos seres, además hablando en presente, no hablando en el pasado, no diciendo nunca estos seres existían, tal, no, hablamos siempre en presente y nos dimos cuenta de que a raíz de ese libro o de esos libros pues surgieron muchísimos más testimonios y mucha gente deseosa de ponerse en contacto con nosotros, de comunicarnos también sus aventuras y a veces casi desventuras, incluso algunos personajes famosos, ¿no? Recuerdo en el caso del libro de hadas con Lucía Bosé. Lucía Bosé también, ella vio un hada, una criatura de estas, bueno, acuática, una ninfa totalmente de verde. Yo creo que a partir de ahí la vino su manía de ponerse el pelo de color azul y tal, porque ella decía que tenía conexión con este tipo de seres y que no tenía ningún tipo de problema a la hora de comunicarlo y de difundir que este tipo de encuentros, de apariciones, pues son reales, ¿no? Que la gente sigue pensando que forma parte, ya digo, de los cuentos infantiles, pues muy bien, cada uno es muy libre. Y lo bueno de todo esto es que ni Carlos ni yo hemos tenido nunca experiencias directas con estos seres. O sea que nuestro interés ha sido por la mera investigación, por el mero conocimiento, por saber y por saber más nosotros mismos y por intentar divulgar eso que sabíamos a los demás y recogiéndolo de una forma global. Es decir, que nos dimos cuenta que en Asturias, que en Cantabria, que en Galicia, que en Cataluña, que en Andalucía, que en Portugal, que en Baleares, las criaturas estaban ahí, que cambiaban los nombres, pero que había una serie de características que eran comunes y que por supuesto correspondían también con otras criaturas del resto de Europa. No solo los gnomos estaban en Holanda, no solo este tipo de criaturas formaban parte de ese imaginario popular que era David el Nomo, sino que nosotros teníamos también nuestros David el Nomo, aquí llamados más bien Martín o Martinico, que es el nombre vulgar y popular que se le suele dar a los duendes. pues, joder, ¿ves de qué manera la vida como nos va poniendo, ¿no? Una cosa que ni te habías pensado en la vida, ni habrías imaginado hacer eso y de repente te encuentras haciéndolo y de repente te encuentras que hay gente que lo quiere saber, que es que quiere saber. Y yo es que te he oído en muchas, bueno, entrevistas que has hecho y coloquios que das y es fantástico, incluso has presentado fotos de que has recopilado, que te han enviado o que has recogido de alguna manera. Me parece interesantísimo porque es que sí existe.
Es que sí existen, claro que existen. Yo como cuando digo de Los Ángeles, no los puedes ver a veces, pero sí existen. Y esto y los elementales lo mismo. En cuanto a los elementales, estamos hablando de la tierra, que son los gnomos o duendes. Y la diferencia entre ellos, ¿cuál es? Según lo que Bueno, o sea, habéis investigado. sí, a ver, al final llegas a una serie de conclusiones dentro de lo, en fin, de lo etérico, que es intentar clasificar a seres que eso, que no son exactamente espíritus, que no son ángeles, que no son fantasmas, que es otro tipo de seres y de criaturas y que por supuesto, pues es muy difícil llegar a investigar a seres daimónicos. Cuando me refiero a seres daimónicos es que sabes que pueden materializarse o ser invisibles, que pueden un poco jugar con las formas, con la materia, que son proteicos. Entonces es complicado, ¿no? Porque ellos tienen o manejan un tipo de leyes de la naturaleza que nosotros pues no manejamos, precisamente porque vivimos en 3 dimensiones espaciales y una temporal, y ellos juegan con esas 4 dimensiones a su antojo y a su voluntad. Pero bueno, al final sí que llegas a una serie de conclusiones, porque bueno, con tantas leyendas, y cada leyenda no deja de ser como un resquicio, como un apunte, como un augurio de que este tipo de seres están ahí, un poco como detrás de una especie de telón o de velo de Isis, y que de vez en cuando asoman, eh, al manifestarse dejan sus huellas, y esas huellas pues hacen que les podamos seguir más o menos el rastro. Entonces, bueno, ¿el rastro cuál sería? Pues primero, la clasificación es que se ha hecho de elementales. Ya la palabra elementales tampoco es muy afortunada, que digamos, porque más de uno se va por los elementales de las partículas, ¿no? De las partículas elementales y que Sí, forma parte de la física. pero Se no. les llama elementales porque se supone que viven o cohabitan en los 4 elementos de la naturaleza. Entonces, bueno, esa es una clasificación que le dio Paracelso en su momento, en el siglo XVI. A mí me gusta más llamarle espíritus de la naturaleza, porque en el fondo la naturaleza está viva, ¿no? Está siempre con una actividad tremenda. Es un poco lo que los antiguos llamaban el panteísmo, ¿no? Dice que todo está vivo, ¿no? Que todos son manifestaciones de la divinidad, del gran arquitecto del universo, como diría un masón. Y en el fondo, pues cada árbol, cada cueva, cada laguna, cada montaña, pues tiene sus dioses protectores o sus dioses tutelares. Por eso en todas las culturas se les adora y tienen ese nombre, ¿no? No hay un montañero con conocimiento de causa que suba una montaña sin antes pedir permiso al espíritu de la montaña, ¿no? O no hay un cazador con conciencia y con consciencia que entre en un bosque para cazar sin que antes pida permiso a los animales que va a cazar, porque no lo hace por deporte, sino que lo hace muchas veces por necesidad. Bueno, pues ese tipo de cosas es lo que nos ha hecho pensar que hay una clasificación. Esa clasificación sería, claro, seres, vamos a llamarle masculinos y seres femeninos de la naturaleza. Eso es. Dentro de los femeninos, el nombre genérico que se les da es hadas, ya digo, pero muy genérico, porque luego las hadas no son exactamente como nos las han contado o como las vemos en las películas de Walt Disney. Y dentro de los espíritus masculinos de la naturaleza estarían esos 2 grandes bloques, los gnomos y los duendes. Los gnomos serían aquellos seres como mucho más agrestes, en fin, mucho más distantes de las sociedades humanas, no les interesamos mucho, nos consideran seres groseros, seres contaminantes y seres poco evolucionados, y sin embargo los duendes, precisamente por su naturaleza traviesa, por su naturaleza juguetona y también cotilla, pues les interesamos más. Entonces son los que se manifiestan más, son los que generan más leyendas, porque viven cerca de los habitáculos humanos, de ahí que haya duendes siempre en palacios, en casas, en masías, en castillos bueno, y en casas urbanas y rurales normales. ¿Por qué? Bueno, pues eso, por su naturaleza, su propia naturaleza. Y eso es una cosa importante que nos dimos cuenta cuando intentamos estudiar a este tipo de seres, y siempre partimos de la base de que efectivamente son seres reales, que están en otro plano dimensional, que están en un poco una distancia vibratoria de nosotros, por eso no los vemos, no los percibimos, pero que están ahí, ¿no? Y que de vez en cuando se producen esas grietas espaciotemporales, los vemos, se producen encuentros y se producen leyendas. Bueno, pues lo que nos dimos cuenta es que son tan variados, tan complejos y tan heterogéneos como pueden ser los seres humanos. Es decir, tienen unas características muy parecidas a los seres humanos en el sentido de que nacen, viven y mueren, pero con una longitud de tiempo muchísimo mayor que la que puede tener un ser humano, ¿no? Precisamente por su naturaleza tan etérea o tan daimónica, por utilizar una palabra que a mí especialmente me gusta, porque serían seres daimónicos, es decir,
que existen y no existen a la vez. Un poco como pasa también con las partículas elementales dentro de la mecánica cuántica. O sea, que al final no estaba tan desencaminada la palabra. Y básicamente sería eso. Luego, ya te digo, reciben multitud de nombres. Pero los duendes serían esos dueños del hogar, que un poco la etimología nos indican que serían esos personajes que les encanta eh, trastear y casi, casi epatar, ¿no? Un poco lo que se llamaba antes epatar el burgués. Pues les encanta asustarnos, pero siempre con ese aspecto jocoso que como son, bueno, pues vamos a llamarles así, amoralmente neutros, es decir, muchas veces te pueden hacer la puñeta y les da exactamente igual, porque no tienen ese concepto del bien y del mal que tenemos los seres humanos. Entonces es lo que hace que en algunos les tengan mucho cariño y sin embargo otros les rehuyan. Y por eso hay conjuros también para eliminar a los trasgos o a los duendes o a los Pues, follez, que son distintos nombres que se reciben, para eliminarlos. Por eso, porque a veces son tan cansinos que ni siquiera se van cuando se produce una mudanza de la casa. Entonces, bueno, hay multitud de leyendas que reivindican un poco ese cansinismo y sobre todo, pues esa forma de actuar y de interactuar sobre todo con los seres humanos. sí, que hay en las casas también, como has dicho tú, no solo porque parece que la gente o cuando hablas de gnomos, oyes hablar de gnomos y duendes, inmediatamente los ubicas en el campo, en el que sí están allí, pero también los hay en las casas, los hay en las Claro. casas. Y luego están esos que dices tú, juguetones, que son los que te esconden las cosas, que vas a coger Ujú. las llaves y no están. Y dices, yo las dejé aquí y no están y estaban aquí y no están, vas para acá, vas para allá, va no sé qué, y de repente las llaves están donde habías estado mirando. Bueno, y esos son los duendes juguetones, ¿no? Los que estamos hablando, los juguetones. Sí, 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 porque primero por eso, porque se manifiestan en lugares muy cercanos al ser humano, cosa que un gnomo, ya te digo, cuando utilizamos la palabra gnomo siempre con reservas, porque gnomo viene precisamente de gnosis, de conocimiento, o sea, son los seres que saben los secretos de la naturaleza, por eso se les asocia siempre a los dólmenes, se los asocia a las minas. Sin embargo, los duendes tienen otro tipo de evolución, otro tipo de inteligencia y les gusta, pues eso, más interactuar con los seres humanos, para bien y para mal, ¿eh? Ya sabes que hay un poco de todo. Lo que pasa es que nos dimos cuenta también que dentro de la familia duendes había como tres categorías diferentes. Estarían los duendes domésticos, los genéricos, los que más conocemos de ellos, en fin, los que se representan más veces en ilustraciones, en los libros, en las películas, en las series. Luego habría otro tipo de seres que serían un poco más dañinos, pero también asociados a los seres humanos, más que a los seres humanos, a una categoría de seres humanos, que sean los brujos, ¿no? Entonces Ah, es lo que se llaman familiares. Entonces, bueno, pues hubo procesos inquisitoriales bueno, muchos testimonios y crónicas, no solo de la Edad Media, sino también de la Edad Moderna, donde se hablaba de este tipo de seres vinculados ya no a una casa, sino a un ser humano, ¿vale? Entonces, sería una categoría de duendes, pero se les llama familiares de una forma genérica, ¿no? Porque están como tienen como un parentesco familiar con ese dueño, con ese señor, con ese brujo, con esa bruja, con ese chamán. Entonces, bueno, es una categoría muy curiosa y hay casos además muy representativos, como el caso de Ezequiel, ¿no? Que fue el duende o familiar del doctor Torralba. Es un caso histórico además y eso es muy llamativo porque en general casi siempre son leyendas. Hay veces que no aparecen nombres, no aparecen fechas, no aparecen lugares y sin embargo con el caso de Ezequiel este duendecillo familiar, pues aparece todo tipo de datos hasta que su dueño acabó en la Inquisición. Ya sabes, con la iglesia hemos claro, topado. claro. Y luego habría otra categoría que era lo que nosotros denominamos los DDDs, los duendes dañinos de dormitorio, que son Jo, ese tipo de apariciones siniestras, nocturnas, con alevosía, que se asocian también un poco al mundo de Undil, pero lo que buscan es un poco absorber nuestra energía, es decir, por eso son dañinos, ¿no? O sea, no matan, o en fin, ¿no? Pero sí buscan por una parte, como ciertas connotaciones sexuales, un poco lo que se llamaba en la Edad Media los incubos y los sucubos, o por otra parte, lo que buscan es absorber nuestra energía vital. Entonces, bueno, no deja de ser también una categoría duendil, pero, sí, en fin, un poco más peligrosilla, ¿no? Pero en general, cuando se habla de duendes, hablamos más de los duendes domésticos, esos duendes eso es. domésticos que serían los trasgos, que serían los sumicios, los follez, en fin, todo tipo de seres, los trastolillos, multitud de nombres que se reciben a lo largo y ancho de toda la De península ibérica y todas. de los dos archipiélagos. Y todos esos son los más cachondos, los más juerguistas y con los que mejor se interactúa. Mm. Bueno, tú el tema de los elementales, el tema de los ángeles, tú te he visto en alguna, algún coloquio que has dado, alguna.
alguna charla que has dado, que has hablado algo, pero como más Mm. por encima. ¿Qué me cuentas un poco ahí? ¿Cómo lo ves ahí? Porque yo a mí me toca más más de cerca. Sí, lo sé que te toca más. Hombre, a ver, es una categoría diferente. Muchas veces sabes que el error de todo esto, hay varios errores que se cometen cuando se habla de estos temas. Un error general es negarlo todo y el otro es creérselo todo. Es decir, son dos Exactamente. errores, pero en general, no solo hablamos de duendes o de ángeles o de extraterrestres. Es decir, son dos errores que hay que evitar. Ni creérselo todo, ni negarlo todo. Yo creo que son dos posturas erróneas, extremistas, y que en el medio está la virtud, ¿no? Como decía Aristóteles. Por otra parte, está claro que los ángeles sería una categoría superior dentro de ese mundo evolutivo, vamos a llamarle, ¿no? Dentro del mundo evolutivo, los seres humanos ocupamos una categoría, igual que los animales ocupan otra, igual que las plantas ocupan otra. Bueno, pues por encima de los seres humanos hay otras categorías evolutivas. Y está claro que hay una categoría que sería lo que se llaman seres angélicos. Pero es que fíjate que incluso los seres angélicos, y tú lo conoces bien, antiguamente se hablaba de que había 9 categorías dentro de seres angélicos, o los nueve coros o los 9 Sí, tronos dentro de los seres angélicos, que empezaríamos por los arcángeles, ángeles, tronos, potestades, serafines, en fin, multitud de cosas. O sea que dentro ya solo de lo que nosotros denominaríamos ángeles, hay ni te cuento, ¿no? La cantidad de variedad. Pero bueno, luego los que estarían más cercanos a nosotros, que serán los arcángeles y los ángeles, que serían un poco los que más nos ayudan, en fin, los nombres conocidos que tenemos, ¿no? sí, Rafael, sí, sí. Gabriel, Miguel, etcétera. ¿Qué serían? Evidentemente, no tiene nada que ver con estos seres elementales. Los seres elementales Nada. serían como seres muy inferiores dentro de la evolución, pues muy bajos evolutivamente, porque bueno, porque cumplen su misión y su misión es estar aferrados a un lugar concreto, que puede ser una roca, que puede ser un árbol, que puede ser pues una laguna, un río, en fin, lo que sea, ¿no? Pero bueno, que cumple su función y su función es armonizar la naturaleza. Los ángeles es otra historia. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, conozco mucha gente que ha tenido encuentros también con ángeles y que les ha cambiado la vida radicalmente. Entonces estamos hablando de seres muy evolucionados espiritualmente, muy energéticos, o sea, con una energía muy superior, muy elevada, incluso, pues eso, muy incontrolable para un ser humano, ¿no? Porque un ser humano puede interactuar fácilmente con un duende, pero sería difícil que interactuara con un ángel, salvo que baje su vibración, ¿no? Salvo que se ponga un poco a la altura humana. Y, sin embargo, hay casos donde se producen este tipo de encuentros y no solo se dan en los libros religiosos, en la Biblia tenemos varios, pero sí en casi todos los libros religiosos, hablando del Corán o del Kebra Nagast, por ejemplo, que es uno de los libros religiosos de los etíopes, siempre hay contactos con este tipo de seres angélicos. Y seres angélicos que lo que hacen es ayudar al ser humano para evolucionar, a través de mensajes, a través de encuentros, a través de, llámalo sueños proféticos, llámalo como quieras, pero es verdad que hay muchísima gente, yo tengo grandes amigas que reciben ese tipo de contactos, que han publicado sus libros donde cuentan sus experiencias y que desde luego todos los mensajes siempre son positivos, son constructivos, son benéficos y la idea es ayudar a la humanidad. Entonces, ese es un poco mi concepto, mi punto de vista que tengo de los ángeles, siempre desde un punto de vista teórico, ya te digo, no he tenido nunca contacto con ellos, ni siquiera con los duendes, que serían mis amiguetes, mis amiguetes más cotidianos, pero sé que este tipo de entidades, los ángeles, también existen, que cambian los nombres, por supuesto, según también las Sí. culturas, las civilizaciones y las creencias, pero que estarían en esa categoría un poco superior a la escala humana, igual que por encima de los ángeles estoy convencido que también hay otro tipo de seres mucho más evolucionados. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pues yo seguiría hablando contigo, pero, pero ya sé que estás ocupado, que tienes ahora otra cosita que hacer. Todo esto que has contado aquí, bueno, me encanta, me fascina. A mí todo esto me gusta mucho. Todo, los ángeles, pero también lo de los elementales. Me parece fantástico. Y lo que dices tú, el que no puedas verlos también es como que dices, ah, pues esos elementales que están aquí o no, o esos duendes que están y que Claro. alguna vez igual se dejan ver una sombra, dices aquí en casa, uy, pero que no terminas de, pero bueno, Juegan mucho con la luz, con las sombras, juegan mucho y con el crepúsculo, juegan mucho también con determinados días, ¿sabes? Por ejemplo, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que durante la noche de San Juan todo es posible, que es donde este tipo de seres se manifiestan con mayor asiduidad, que es cuando se puede desencantar a un hada, cuando se puede desencantar a un ser encantado. Es decir, hay días propicios en el año, por lo que sea, ¿no? Porque se producen como esa especie de goznes, ¿no? Espaciotemporales, donde ese contacto, donde esa entrada o salida es mucho más factible, igual que también dicen del 1 de noviembre o
lo mismo que dicen del 31 de Sí, diciembre, sí, son sí, fechas claves y no solo con los equinoccios y los solsticios, que siempre se habla, sino también hay otro tipo de fechas muy claves. Y muchas veces se dice que, bueno, que el ver a un duende o un hada, a un ser elemental, es muy difícil verlo, pero porque se camufla muy bien con la naturaleza. Tú puedes estar en un bosque, puedes estar ahí viendo un árbol y pueden estar ahí y tú no los ves, exactamente. porque nuestra visión, sabes que nuestra visión es muy limitada, es decir, por debajo del rojo no vemos y por encima del violeta no vemos, o sea, los infrarrojos y los ultravioletas no los pillamos, pero sin embargo hay animales como los perros, por eso los perros y los gatos a veces se quedan fijando, se quedan su mirada fija, ¿no? A un punto determinado de la casa, normalmente suelen ser esquinas, porque ellos sí que los ven, porque ellos tienen ese porcentaje de visión que nosotros carecemos, los seres humanos. Entonces, bueno, pues están ahí, juegan con nosotros, por eso a día de hoy todavía seguimos hablando de ellos como si fueran leyendas, ¿no? Y bueno, y Pero esto es una no, especie de juego que es como mutuamente consentido por parte de ellos y por parte de nosotros. Dicen que ellos están antes de que el ser humano existiera, que ya estaban aquí pululando la Tierra y con sus bueno y con su forma de actuar y con su forma de sentir y con su forma de interpretar también la realidad. Yo creo que ahí está la clave, es decir, ser humildes en todo lo que hacemos, en todo lo que estudiamos, no pensar que somos los reyes de la creación, que hay más exacto. criaturas inteligentes, hay más criaturas sintientes en este mismo planeta, o sea, aunque estemos en otras dimensiones, pero estaríamos en Sí, el mismo espacio geográfico. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y que los elementales es un tipo de categoría, un tipo de criaturas que están conviviendo con nosotros, pero hay otro tipo de criaturas que también conviven con nosotros. Fíjate que antes a las casas cuando pasaban cosas raras las llamaban casas enduendadas, ahora las llaman casas encantadas, pero en sí, sí. definitiva es una forma de interactuar, de hacerse sentir, pero también es cierto que se pueden confundir con otro tipo de fenómenos. Entonces, Bien. desligar lo que hay de verdad o mentira, desligar el trigo de la paja, es lo que nos concierne a los que investigamos este tipo de cosas, a los que tenéis esas capacidades un poco de poneros en contacto con ellos. Yo creo que eso es importante, poner luz un poco a la oscuridad. Y la oscuridad muchas veces, como tú bien sabes, Rosy, es la ignorancia. Exactamente. Te iba a preguntar por los animales, pero ya lo has dicho, los perros y los gatos. Yo tengo un gatito en casa, con lo cual ahí estamos de vez en cuando, lo que dices tú, se te queda mirando así a un punto y digo, bueno, digo, ¿a quién estás viendo, cariño? Porque claro, no le entiendo. Jesús, 1 millón de gracias por tu tiempo, por estar aquí, que tengas un feliz día y que, bueno, que te estoy muy agradecida. Nada, no tienes que dar las gracias para nada, ha sido un placer y ya te digo que es una forma también de entrar en contacto, habrá más casos, habrá más encuentros, Sí, habrá más momentos en los que podamos compartir, porque todos estamos en el mismo camino. Yo creo que es lo importante así y el es. camino es el conocimiento. Todos As- queremos saber algo más. Unos utilizamos medios para divulgar nuestros conocimientos, como puede ser la radio, como pueden ser los artículos, las conferencias, pero en definitiva todos estamos en el mismo camino y el camino es el aprendizaje. Estamos en un camino maravilloso, un camino estupendo, un camino fascinante y desde luego cuanto más sepamos, Rosy, y tú lo sabes bien, más felices seremos, porque en el fondo es comprender un poco qué hacemos sí. aquí y cuál es nuestra misión. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Que tengas un bonito día. Bendiciones, paz y bien, y nos vemos pronto, espero. Espero, claro que sí, nos veremos, ten la Venga, completa seguridad. Te mando un abrazo muy fuerte, un abrazo muy igual, energético y un abrazo muy luminoso. igualmente, Jesús, igualmente. Venga, Cuídate, chao, adiós, igualmente, adiós. ahora.